En esta oportunidad la propuesta es poder repasar el texto de Bianchi, los capítulos 3 y 4, que ponen como eje básicamente las revoluciones o los procesos revolucionarios iniciados con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, y que van a extenderse poco después con los procesos revolucionarios ya vinculados más a un proceso de democratización, de algún modo de presión sobre los regímenes políticos que hacen hincapié básicamente en los sucesos de 1838, 44 y 48. En el siglo XVIII lo que tenemos para poder comprender estos capítulos son las dos grandes revoluciones. La revolución industrial, en principio, que es un proceso que se inicia por pequeños productores, comerciantes y productores que van a participar de un proceso de cambio muy importante, en principio que se inicia en realidad en el siglo XVI y XVII, pero que toma muchísima fuerza a principios del siglo XVIII, y no solamente tiene que ver con estos pequeños empresarios burgueses en busca de mayores ganancias, sino además una serie de medidas legales que los van a beneficiar, entre tanto los cercamientos y en paralelo una serie de innovaciones científicas. Vamos a tomar dos puntos de esto para poder ubicarnos bien. En general, ¿cuáles son esas medidas legales? Una de las más importantes es lo que se llaman los cercamientos o enclosures. Los cercamientos son una serie de medidas, de normas que establece la corona británica y que impone a todo aquel que tiene posesión de tierras que tenga que presentar su título de propiedad. En caso de no tener título de propiedad, lo que va a tener que hacer es desalojar el espacio que está ocupando y cercar el terreno de aquellos que tienen su título de propiedad. Deberán cercar esos terrenos. Por eso se conoce como las normas, por eso se conoce como la ley de cercamiento. En paralelo a esta ley de cercamientos, lo que yo voy a estar logrando, o sea, el efecto paralelo a esta ley de cercamiento, es justamente el desplazamiento de una cantidad importante de población desde el campo hacia las ciudades. Muchos campesinos que no son portadores de un título de propiedad o que no pueden demostrar el por qué son propietarios o por qué son ocupantes de esas tierras, van a abandonar esas tierras y se van a dirigir a la ciudad. En la ciudad van a ser mano de obra barata de estas emergentes empresas, y que en principio pueden ser una serie de talleres artesanales. Algunos son un conjunto de artesanos reunidos en galpones que todavía no son las fábricas como las conocemos. Alrededor de mitad del siglo XVIII, o sea 1750, 1760, este proceso de cambio que aparecía por debajo de una economía agrícola y comercial muy importante, ahora empieza a convertirse en centro de la economía británica, al punto de que si al final del siglo XVIII este proceso de cambio y de innovación productiva se va a convertir en una auténtica revolución industrial, básicamente estructurada en la producción de bienes textiles, en principio lana y en segunda instancia algodón, cuando el algodón muestre mayor ductilidad para adecuarse a los cambios de la producción. En paralelo, ¿sí?, vamos a tener la Revolución Francesa, porque frente a la crisis fiscal que tiene la monarquía francesa, va a tratar de solucionarlo imponiendo nuevos impuestos, y estos impuestos van a ser resistidos por la población en general. Obviamente menos esos sectores que solían no pagar impuestos, o sea, la alta nobleza y el círculo reducido que rodeaba al rey. El resto de la baja nobleza, la burguesía comercial y los campesinos van a ser los que van a tener que pagar estos impuestos. Eso deviene en una serie de protestas sociales que proclaman en un momento la caída de la nobleza y unos años después directamente la cabeza del rey van a reclamar. El resultado de esto es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se van a establecer una serie de derechos generales que van a ser expandidos a toda Europa por el estallido de la guerra revolucionaria. Al estar detenido el rey,
Yo soy breve porque no es el eje de lo que nosotros trabajamos, pero para que más o menos nos ubiquemos en tiempo y en espacio. Al estar detenido el rey y ser pariente, por esta cuestión de que muchas de las coronas están emparentadas familiarmente, ser pariente de los reyes de Austria, los reyes de Austria le imponen al gobierno revolucionario que dimita en sus acciones y que libere al rey. En ese interín en que el gobierno revolucionario resuelve qué hacer con el rey o cómo llevar adelante las políticas con respecto al rey, el rey intenta con su familia escaparse por la noche y en Barents es detenido. Eso motiva que los sectores más radicalizados de la revolución logren tener un justificativo inevitable para degollar al rey y a toda su familia, y de ahí en adelante dar inicio a un proceso revolucionario auténtico, ya donde la monarquía no tenía opción. Pero del mismo modo en que el proceso revolucionario llega al punto extremo, también esto motiva a la corona austríaca a reclamar los derechos familiares sobre la corona francesa, y se desplazan tropas, lo que da como inicio a la guerra revolucionaria, que durante un buen tiempo es una serie de derrotas francesas hasta que un militar de bajo rango lidere una de las primeras victorias, y esa primera victoria va a tener como punta de lanza a aquel militar de bajo rango que es Napoleón, que se va a convertir en el sujeto más importante de este proceso revolucionario. La condición heroica de Napoleón en los primeros años lo va a convertir en el centro de la política y del éxito del gobierno revolucionario, y los éxitos militares de Napoleón durante una serie de años va a convertir a la revolución en una gran exportadora de derechos. Hasta ahí bastante interesante cuando resuelven declararlo cónsul, y en 1802 se autoproclama emperador. Por lo tanto, el proceso revolucionario en contra de la monarquía deviene en un nuevo imperio, pero ahora bañado en glorias militares, que es casi dueña de toda Europa. En 1812 comienza el deterioro del poder napoleónico hasta la definitiva derrota de Napoleón. Más allá de la derrota de Napoleón, de ahí en adelante se inicia el proceso de restauración de las monarquías. Ese intento por recuperar el poder de las monarquías, lo que tenemos que pensarlo no solamente en términos de políticos, sino en términos de la puja que está teniendo la monarquía con la ascendente burguesía, que es lo que está chocando la nobleza contra la burguesía. Es el conflicto entre un modelo monárquico y un modelo democrático. La restauración, que se inicia en 1830 a nivel continental, le permite a una parte de la nobleza recuperar parte de ese poder anterior. Pero ese poder anterior va a estar condicionado de ahora en adelante por aquellos derechos obtenidos en el proceso revolucionario. Llámese aquellos derechos de los ciudadanos y del hombre. Los campesinos que antes de 1789 no eran dueños de sus tierras acceden a ser propietarios, y en ese proceso la restauración se recupera de algún modo respetando algunos de tantos otros derechos que se han entregado. Lo importante es que esta restauración no es exitosa. Algo de la convulsión que generó 1789, o sea, el proceso revolucionario francés, no se ha apagado, y un sector de los burgueses, en términos no económicos, sino en términos intelectuales, me refiero a los liberales, que en este momento son parte de un grupo democratizador, va a iniciar procesos revolucionarios en contra de estas monarquías restauradas. A eso es lo que Bianchi llama la hora de los pueblos. Acá emergen como aliados un sector de la burguesía, ¿sí? Una burguesía democratizante, liberal, casi diríamos libertaria, con los nuevos movimientos vinculados al liberalismo, pero con aspiraciones sociales mucho más profundas. Esto es el socialismo y el comunismo. En principio los vamos a separar, porque básicamente el socialismo está vinculado más que nada a su raigambre francesa, y el comunismo va a tener ascendencia en Inglaterra y con mucha más fuerza en Alemania, con la escritura en 1844 justamente del Manifiesto Comunista, con la autoría de Carlos Marx y Friedrich Engels, dos alemanes.
Entre 1844 y 1871 lo que vamos a ver es el ascenso definitivo de la burguesía al liderazgo de la economía mundial. Es la crisis definitiva de las monarquías, todavía gobiernan pero no tienen poder, y buena parte de su poder está condicionado por el ascenso económico de las burguesías, comerciales e industriales. Esta burguesía comercial no es solamente comercial de mercado, sino además de eso es la burguesía bancaria, es la ascendencia del poder de los bancos. Y una burguesía industrial que ya no es solamente aquella textil, sino que ya está vinculada a la serie de innovaciones de gran profundidad que se iniciaron, por lo menos entre 1830 y 1840, y con mucha más fuerza de 1870 en adelante. ¿Por qué 1871 marcamos como un momento disruptor? Porque es el momento en que se da la guerra franco-prusiana. Cuando Prusia, que muchas veces solemos conocer como Alemania, pero que no es Alemania, es más grande que Alemania, Prusia invade Francia y derroca al sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón III. Ahí se genera una gran crisis del último atisbo monárquico francés, es el ascenso definitivo de las burguesías democráticas y ahora sí el fantasma más fuerte del socialismo y el comunismo a nivel internacional. Entonces, veamos nuevamente algunas cuestiones. Entonces, la revolución industrial y francesa lo que le permite es a la burguesía ascender. Es el primer gran escalón de la burguesía para poder entrar al mundo de las decisiones. Hasta acá siempre está gravitando dentro del marco de la economía, dentro del marco del comercio en particular, pero la revolución industrial la coloca en un sector productivo muy distinto, y no solamente en términos industriales, sino además de eso porque la burguesía desde principios del siglo XVIII va a empezar a invertir o a colocarse en la producción agrícola y convertir esa producción agrícola en producción ya no de tipo campesina, sino de tipo capitalista, buscando el rédito y la ganancia. La Revolución Francesa es explícitamente el momento en que la burguesía va por el poder político. De alguna manera liderada en una parte del proceso por la baja nobleza, por una burguesía grande, mayoritaria, pero con poco poder todavía, y un sector importante de pequeños comerciantes y campesinos empobrecidos por las decisiones fiscales de la monarquía francesa. Entonces, de esos dos modos vamos a tener el primer paso de las burguesías dentro de este panorama internacional. Entonces, 1789 es de alguna manera el momento culmine en que en Francia se evidencia, ¿sí?, la llegada de la burguesía. 1802 es de algún modo el avance de un modelo de Estado. 1802 es el avance de un modelo de Estado moderno, porque el imperio napoleónico, si bien representa un retroceso en términos de ser un imperio, de parecerse a una monarquía, de tener la estructura de una monarquía, de buscar la lógica de la herencia para conservar el poder, todos factores que tienen que ver con un modelo antiguo, con un modelo feudal. Hacia adelante podemos ver un Estado moderno con personas que los cargos que se van a cubrir dentro del Estado están dados a personas que tienen estudios, van en busca de la calidad del que realiza la tarea y no por el título de nobleza que porta el padre o el que va a ocupar el espacio. Buscan militares de carrera, no militares por nacimiento. Sin embargo, todo ese proceso napoleónico estalla en 1814 con la caída de Napoleón y la crisis de ese modelo monárquico. Sin embargo, entre el 14 y el 30, lo que muestra el resto de la nobleza, el intento de restauración francesa, lo que muestra es la debilidad con la cual quedó la nobleza a la hora de intentar reconstituirse como tal. Ese proceso de restauración y de revoluciones burguesas en casi toda Europa, ¿sí?, llega al punto cúmule en 1844, donde
conjugan en el proceso revolucionario tanto las burguesías democratizantes, el sector de la nobleza que intenta recuperarse en el poder y el ascendiente socialismo y comunismo. Lo interesante en el caso francés es que 1844 tiene como resultado el ascenso por voto universal, o sea, por estructura democrática, del sobrino de Napoleón. O sea que conjugamos lo heredable de un sobrino que por sangre, pero que gana las elecciones de manera democrática. Automáticamente, como gana las elecciones, se proclama emperador. Y otra vez tenemos el regreso de esa monarquía. Pero lo que no puede detener en ese momento Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón, lo que no puede frenar Luis Bonaparte es justamente el ascenso del socialismo. Por eso nos aparece en esa imagen el último de todo, es Pierre-Joseph Proudhon, uno de los emblemáticos de la época, como podría haber sido Louis Lamarck, como podría haber sido Louis Blanc, todos esos sujetos que van a ser la punta de lanza de este socialismo ascendente que va a lograr luego una madurez intelectual mucho más fuerte con los alemanes Friedrich Engels y Karl Marx, escribiendo en ese mismo año 1844 el Manifiesto Comunista. De ahí en adelante lo que tenemos es la inevitable demostración del ascenso de la burguesía como clase dominante, defendiendo una estructura democrática, aunque todavía durante ese último bloque del siglo XIX la burguesía va a convivir todavía con las monarquías, sabiendo que no tiene suficiente poder para tener un gobierno, para contener un gobierno, pero necesita de algún modo que alguien se haga cargo de esa parte. Aunque en 1871 la caída de Luis Bonaparte, o también conocido como Napoleón III, frente a la invasión prusiana, hace evidente la emergencia de un nuevo modo, un nuevo régimen de gobierno, que es justamente la democracia liberal. La democracia liberal va a ser muy importante entre 1870 y por lo menos 1920. ¿Por qué decimos 1920? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es justamente el ascenso del fascismo, del nazismo y además el triunfo del comunismo en Rusia. Tres modelos de los cuales no van a estar o no van a comulgar dentro del modelo democrático liberal burgués. El fascismo, porque considera que la burguesía es la gran traidora de alguna manera. El nazismo, porque considera que los capitales internacionales de la burguesía lo que hacen es socavar la identidad nacional y arruinar a Alemania como nación, no como Estado, sino como nación. Y el comunismo con una propuesta totalmente distinta, diciendo que la burguesía lo único que busca obviamente es controlar un Estado para de ese modo lograr la mayor extracción de plusvalía y de explotación de la clase obrera local y la clase obrera internacional. Entonces lo que va a buscar el comunismo es un gobierno completamente distinto, que es la dictadura de proletariado, donde los trabajadores van a autogobernarse y por el autogobierno de los trabajadores van a construir un mundo más libre y más igualitario.